Seguramente la has dicho, la has escuchado, o las dos cosas, más veces de las que puedes contar. Naco es una de esas palabras que cualquier mexicano reconoce de inmediato, que usamos para hablar de gustos, de modas, de formas de vestir o de comportarse. Pero aquí viene la pregunta que casi nunca nos hacemos. ¿De dónde salió esta palabra? ¿Y por qué terminó significando lo que significa hoy? Te lo voy a contar, y te aviso desde ahora que el origen es mucho más fuerte de lo que la mayoría se imagina. Para entender bien de dónde viene, primero vale la pena ver cómo la usamos en la vida diaria, porque ahí está parte de la clave de esta historia. Decimos que algo es naco para describir un gusto que consideramos exagerado, una forma de vestir que juzgamos como de mal gusto, una manera de hablar que se percibe poco educada, o incluso para describir a una persona completa, no solo lo que hace, sino quién es. Es una palabra que se aplica casi siempre hacia abajo, es decir, alguien la usa para señalar a otra persona que considera inferior en algún sentido, ya sea en clase social, en educación o en gustos. Y aquí es exactamente donde empieza lo interesante, porque ese patrón de señalar hacia abajo no es casualidad. Viene de muy atrás en nuestra historia. La teoría con más respaldo entre lingüistas e historiadores dice que naco es una abreviación de la palabra totonaco, el nombre de un pueblo indígena originario de la región de Veracruz y Puebla, conocida como el Totonacapán. Durante el siglo XIX, y con más fuerza todavía en el siglo XX, cuando muchas personas indígenas migraron del campo hacia las ciudades, sobre todo hacia la Ciudad de México, buscando mejores oportunidades de vida, las clases más acomodadas de las zonas urbanas empezaron a usar totonaco de forma despectiva para referirse a cualquier persona indígena, sin importar si en realidad era totonaca o no. Con el tiempo, la palabra se acortó, perdió esa referencia étnica específica y quedó simplemente como naco, pero conservando exactamente la misma carga negativa de origen. Usarla para decir que alguien era inferior por ser indígena, por venir del campo, por no encajar en lo que las clases altas consideraban correcto o civilizado. Es importante decir esto con claridad, porque no es un dato menor ni una curiosidad sin importancia. Estamos hablando del origen de una palabra que nació directamente del racismo hacia los pueblos indígenas de este país. No es una palabra que simplemente describe algo de mal gusto. Nació como una forma de discriminación real, en un momento histórico donde ser indígena se consideraba motivo suficiente para ser visto como menos. Si te está latiendo este tipo de historias, de esas que te explican por qué decimos lo que decimos sin haberlo cuestionado antes, este es justo el tipo de contenido que vas a encontrar en este canal. Suscríbete para que te lleguen los próximos videos, porque seguimos desarmando palabras, costumbres y objetos bien mexicanos que usamos todos los días sin pensar en su historia. Ahora bien, la palabra no se quedó congelada en ese significado original. Y aquí viene un giro cultural que muchos seguramente recuerdan. Durante los años 70, el comediante Luis de Alba creó un personaje llamado El Pirurris, la parodia de un joven adinerado, de esos que en aquella época se conocían como Junior, que usaba constantemente la palabra naco para referirse a cualquiera que considerara inferior a él, fuera por dinero, por clase social o por gustos. Ese personaje fue clave para que la palabra se popularizara todavía más en el lenguaje cotidiano, y poco a poco se fue alejando, al menos en apariencia, de su origen étnico directo, para convertirse en un insulto más amplio sobre clase social y gustos. Pero si te fijas bien, la lógica de fondo nunca cambió del todo. Seguía siendo una forma de decir, tú eres menos que yo. Solo que ahora, el discurso se disfrazaba de comentarios sobre el buen o el mal gusto. El cronista y escritor Carlos Monsiváis, que dedicó buena parte de su trabajo a analizar la cultura mexicana, escribió algo que vale la pena tener en mente cuando pensamos en esta palabra. Dijo que naco es la palabra que usan los que se sienten de clase media para sentirse europeos en un país latinoamericano. Es una frase fuerte, pero que invita a una reflexión interesante, porque según este análisis, la palabra no describe tanto a la persona que la recibe, sino que expone el clasismo de quien la pronuncia. Cuando alguien llama naco a otra persona o a una cosa, en realidad está marcando una línea invisible entre lo que considera aceptable y lo que no.
Y muchas veces, esa línea tiene más que ver con sus propias inseguridades de clase que con la persona o el objeto que está señalando. Piénsalo de esta manera. Casi siempre que alguien usa esta palabra, lo hace comparando hacia abajo, nunca hacia arriba. Nadie le dice naco a algo que viene de un lugar que admira o que considera con prestigio, aunque ese mismo gusto, visto desde otro país o desde otra clase social, podría parecer exactamente igual de exagerado o llamativo. Eso revela que el problema casi nunca está en el gusto en sí mismo, sino en quién lo tiene y de dónde se asume que viene. Es la misma lógica de siempre, solo que repetida generación tras generación, cambiando de forma pero no de fondo. Y aquí es donde la palabra se vuelve un tema que de verdad divide opiniones, incluso hoy en día. Hay quienes la siguen usando todos los días, sin pensarlo, como una palabra más del vocabulario cotidiano, casi sin conexión con su origen. Hay otros que consideran que, sin importar cómo se use ahora, sigue siendo una forma de racismo y de clasismo disfrazada de humor o de simple opinión sobre gustos. Y hay quienes argumentan que el lenguaje cambia con el tiempo, que las palabras se resignifican y que naco ya perdió por completo su carga original para convertirse en algo distinto. No hay una sola respuesta correcta aquí, y probablemente tú mismo tengas una opinión formada sobre esto, así que te invito a contarla en los comentarios. ¿Crees que naco sigue siendo una palabra discriminatoria? ¿O piensas que ya cambió tanto su significado que se volvió algo completamente diferente? Lo que sí queda claro con esta historia es algo que vale la pena recordar la próxima vez que escuches o digas esta palabra. El lenguaje siempre es un espejo de la historia de un país. Una palabra tan común que usamos en cualquier conversación sin pensarlo dos veces puede tener siglos de jerarquías sociales escondidas detrás. Jerarquías que se construyeron desde la época colonial y que, de alguna forma, siguen presentes en cómo hablamos hoy. Conocer el origen de naco no significa que tengas que dejar de usarla o sentirte culpable por haberla dicho antes, pero sí te da una mirada distinta la próxima vez que la escuches, y eso, en este canal, es exactamente lo que más nos gusta provocar, que veas algo cotidiano con otros ojos. Si este video te hizo pensar en algo que no te esperabas, compártelo con alguien con quien te gustaría platicar sobre esto, porque este tipo de temas se disfrutan más cuando se conversan. Y si quieres seguir descubriendo el origen de palabras, costumbres y objetos bien mexicanos, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.